Muy buenos días a todos los presentes. Les quiero otorgar la cordial bienvenida y agradecimiento por unirse a este evento de exposición para el siguiente tema de investigación, el cual es Análisis del comportamiento del tereftalato de polietileno, o mejor conocido como PET, en esfuerzos de comprensión en la mampostería. El desarrollo de este tema de investigación fue encabezado por la doctora Irma Martínez Carrillo, el doctor Carlos Juárez Toledo, el doctor Ramón Octavio Jiménez Bentacort y su servidora Rebeca Eloísa Vega Gutiérrez. El contenido de esta presentación estará conformado por los siguientes apartados: introducción, metodología, resultados, conclusiones, agradecimientos y referencias. La búsqueda de alternativas que aporten sobre el cuidado del medio ambiente es un tema que ya se está puntualizando en ámbitos sociales e industriales para implementar una cultura ambiental, haciendo que los residuos urbanos sólidos se conviertan en nuevos materiales sostenibles que sirvan como materias primas para fabricar elementos pertenecientes al sector constructivo por el alto crecimiento poblacional. Ante esto resulta evidente promover la tecnología hacia el diseño de objetos sólidos e infraestructurales como los ladrillos de construcción, donde requieran como materia prima los principales residuos plásticos reciclables, considerando su análisis de selección por medio de las propiedades mecánicas que estos posean. El término de mampostería se refiere a la construcción de ladrillos que son colocados en el mortero para ser apilados en filas, y si estos se colocan unos sobre otros formarán lo que es una pared de ladrillos. Dentro de la construcción, el ladrillo es el elemento más utilizado por ser un mampuesto de dimensiones pequeñas, que facilitan ser colocados manualmente y así poder construir elementos de mayor escala, como son los muros. Uno de los materiales más importantes del ladrillo cerámico es la arcilla, ya que posee la facilidad de emplearse en construcciones tanto simples como estructurales. Además, posee buena resistencia a la compresión y puede optarse en múltiples formas con diferentes niveles de calidad. Esta norma tendrá la finalidad de describir los requerimientos de calidad para los ladrillos y bloques cerámicos que se utilizarán como elementos para la mampostería. En este caso, para estudiar nuestros ladrillos macizos, es decir, que sean compactos en toda su masa, tendrán una fabricación de tipo máquina con un grado de calidad tipo A. Al utilizar este tipo de ladrillos deberán cumplir ciertos requerimientos estructurales y funcionales, es decir, que sean aptos para la albañilería, soportante bajo tensiones avanzadas y para el uso al exterior o interior en muros aparentes de una o dos caras. Una forma de validar la calidad de muros de ladrillos es que los ladrillos deberán poseer una resistencia normalizada a compresión de fábrica de 20 megapascales, teniendo en cuenta estas dimensiones nominales en centímetros, largo, ancho y altura. Considerando estas medidas, por consiguiente se tomarán en cuenta las siguientes propiedades mecánicas del ladrillo de arcilla para obtener los resultados deseados. El estudio de comprensión de los ladrillos debe estar en un rango de 2000 a 5000 psi, es decir, de 15 a 35 megapascales. Si está por debajo de este rango, quiere decir que el ladrillo es de mala calidad. Teniendo en cuenta este dato, podemos decir que estamos dentro del rango anteriormente establecido. ¿Cuál es el impacto ambiental por la producción de ladrillo de arcilla? La producción de ladrillo beneficia la rentabilidad de la industria cerámica y de la construcción, así como la satisfacción de la necesidad de la vivienda hacia la población. Sin embargo, hasta cierto punto, refleja una problemática en el ambiente desde el alto consumo de energía por su producción hasta las emisiones de gases tóxicos que desprenden sus chimeneas, provocando un incremento en la tasa de contaminación y un daño perjudicial a la salud de los trabajadores. Dado esto, se puede proponer los residuos plásticos como una nueva solución a la formación de ladrillos, trayendo como ventajas en no requerir el uso de materiales o instalaciones a gran escala, evitar la tala de árboles para obtener leña hasta el funcionamiento de sus hornos, minimizar la contaminación atmosférica e incrementar a la producción de la vivienda ecológica.
Antes de poder hablar acerca del tema de la evolución de los polímeros dentro del contexto de reciclaje, es importante mencionar que los plásticos y los polímeros se diferencian entre ellos porque los polímeros son materiales orgánicos compuestos por moléculas de gran tamaño, con cadenas largas de unidades moleculares, es decir, monómeros, que se pueden dar tanto en productos sintéticos como en la naturaleza. A partir de los años 40 se desarrollaron nuevos polímeros sintéticos. Aquí, en este periodo, se apogió la palabra plásticos para referirse a estos productos fabricados por el ser humano. Una forma de poder caracterizar a los plásticos es mediante la descripción de cualidades que tienen en común. Entre ellas son, en alguna etapa de su proceso de fabricación, poseen la propiedad plástica, es decir, que adquieren la forma deseada por la acción de la presión y la temperatura. 2. Son materiales orgánicos ya que están compuestos en la química del carbono. Y número 3. Al ser productos resultantes de la industria química, son materiales sintéticos que se convierten en materias primas para diferentes enfoques. Para que un polímero pueda ser clasificado dentro de un contexto de reciclaje, estos deben de poseer la propiedad térmica. Esto hace mención de que se analiza el comportamiento y la procesabilidad del polímero. Entre los diferentes tipos de polímeros, los termoplásticos son los indicados, ya que tienen estructuras lineales y ramificadas, de las cuales facilitan la conversión de fluidos cuando se calientan a ciertas temperaturas. De esta forma se puede reflejar la alta maleabilidad hacia la forma que se desea y al enfriarse se conserva. Por lo tanto, los termoplásticos son considerados como la categoría de mayor aplicación y de uso comercial de polímeros sintéticos. Entre ellos se encuentran los polietilenos, los propilenos, entre otros. El primer paso de reciclaje en los residuos plásticos que provienen del medio urbano es la recogida de estos mismos de los distintos contenedores para dirigirlos a vertederos que se encargarán de separarlos y limpiarlos. Una de las formas óptimas hacia la recolección y separación de los plásticos en los centros de reciclaje es visualizar el código numérico que posee el producto, ya que permite identificar el tipo de polímero del que está hecho el envase, como se muestra en la columna del lado izquierdo. En algunos casos se guían por el color del plástico para poder identificar el tipo de polímero. Dentro del tema de la normatividad de plásticos reciclables, es importante hacer hincapié que para poder determinar los requisitos mínimos que deben de tener los nuevos materiales hechos de polímeros, deben estar sometidos a varias pruebas normalizadas para su cumplimiento. Entre ellas se encuentra la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Dentro de esta sociedad se encuentra el método D695, que determina la resistencia de compresión de materiales a base de polímeros. Bajo esta norma se tomarán en cuenta las dimensiones 4×4×8 centímetros para el ladrillo termoplástico PET. En este diagrama de flujo se va a representar un modelo de implementación a la elaboración de ladrillos ecológicos por usar plásticos reciclables. El primer paso es el lavado. Aquí es donde los residuos plásticos son extraídos de una mezcla de diferentes desechos, por lo que estos van a contener partículas de suciedad. De esta manera se van a utilizar detergente industrial, soda cáustica y agua para poderlos limpiar. El segundo proceso es el triturado. Aquí se va a reducir el tamaño irregular del residuo de plástico cuando es ingresado a molinos trituradores para tener forma de hojuelas o scraps de estos residuos. El tercer proceso es el aglutinamiento. Aquí se va a generar una mezcla entre las hojuelas del residuo de plástico con la argamasa de cal, cemento, arena y agua, con la finalidad de tener una mejor consistencia. El cuarto proceso es el curado. Aquí los ladrillos se van a sumergir en estanques de agua para que el concreto formulado se humecte y mejore su consistencia. El quinto y último proceso es el secado. En este va a tener la finalidad de reducir la humedad a partir de la evaporación del agua concentrada del ladrillo para obtener nuestro ladrillo reciclado PET. Dentro de este tema de investigación, el método a utilizar para obtener los resultados y analizarlos será el elemento finito, porque es una técnica numérica que busca la resolución aproximada de sistemas o problemas continuos donde se van a establecer ecuaciones de contorno o condiciones iniciales. De ahí se va a basar la discretización del sistema continuo en elementos donde van a estar interconectados por una serie de puntos llamados nodos.
Por lo tanto, este comportamiento se modela a partir de un sistema de ecuaciones. Entre ellas se encuentra la matriz de rigidez, donde va a establecer la relación de deformación que define el comportamiento de un elemento sometido a un análisis de tensión, mientras que los esfuerzos y la deformación van a reflejar que cuando un cuerpo es deformado, la acción de la fuerza que causa la deformación en cada punto del cuerpo va a generar un desplazamiento en las diferentes direcciones. El tipo de módulo AutoFEM que se utilizará será el análisis estático, para poder realizar un modelado en estado de tensión para estructuras mecánicas y pruebas de fuerza. Para la validación del proceso propuesto en la elaboración de ladrillos a base de PET, se realizarán dos simulaciones utilizando el elemento finito de SolidWorks para el ladrillo de arcilla y el ladrillo de PET. Es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones en ambos casos. Las dimensiones normalizadas del ladrillo de PET y sus propiedades mecánicas son estandarizadas de la base de datos de SolidWorks, mientras que para el ladrillo de arcilla se ampliarán los datos de la tabla 2 para determinar la carga de fuerza mínima y máxima en relación al área del ladrillo de arcilla. Estas fuerzas se emplearán para el ladrillo del PET de acuerdo a sus dimensiones estandarizadas utilizando esta fórmula. Una vez realizada la simulación, se obtienen los siguientes valores de acuerdo al análisis estático de ambos ladrillos. Si se tiene una carga de fuerza de 6 por 10 a la 5 newtons, el esfuerzo de tensión del ladrillo de arcilla será de 1.49 por 7 pascales, mientras que el ladrillo de PET será de 3.44 por 10 a la 8 pascales. Si se tiene una carga de fuerza de 1.40 por 10 a la 6 newtons, el esfuerzo de tensión del ladrillo de arcilla será de 3.49 por 10 a las 7 pascales, mientras que el ladrillo de PET será de 5.44 por 10 a la 8 pascales. En términos de desplazamientos, si se tiene una carga de fuerza de 6 por 10 a la 5 newtons, el ladrillo de arcilla tendrá un desplazamiento de 3.100 por 10 a la menos 1 milímetros, mientras que el ladrillo de PET tendrá de 9.314 por 10 a la 0 milímetros. En caso de tener una carga de fuerza de 1.40 por 10 a la 6 newtons, el ladrillo de arcilla tendrá un desplazamiento de 7.221 por 10 a la menos 1 milímetros, mientras que el ladrillo de PET tendrá de 1.45 por 10 a la 1 milímetros. En estas dos gráficas de barras se puede visualizar de mejor manera que los valores obtenidos de la simulación del ladrillo de arcilla son menores que el ladrillo del PET, por lo tanto el ladrillo de PET posee mejor comportamiento mecánico al momento de aplicarle una carga de fuerza, ya sea mínimo o máximo. De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estático, se puede concluir que el ladrillo PET posee mejores comportamientos mecánicos de compresión que un ladrillo de arcilla, aun cuando sus dimensiones son menores al del ladrillo convencional, provocando que este material se opte como posible insumo para la fabricación de ladrillos y asimismo la construcción de muros divisores internos de calidad, siempre y cuando se realice un buen proceso de transformación de ladrillos PET y estos sean aprobados por ensayos normalizados. Para tener una mejor validación del comportamiento mecánico hacia futuros trabajos, se pueden emplear los ensayos de flexión y de absorción del agua. Dado que el PET es uno de los residuos de plásticos de mayor uso por ser reciclable, se determina que bajo esta posible aplicación puede favorecer el cuidado del medio ambiente. En mis agradecimientos primordialmente agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de México, especialmente a la Unidad Académica Profesional de Tianguistenco, por haberme aceptado a ser parte de ella para poder estudiar y terminar mi carrera, la Ingeniería en Producción Industrial. También a los diferentes docentes que me brindaron sus conocimientos técnicos para poder alcanzar mis metas científicas y técnicas. Muchas gracias.